Saludos mis amados, esperamos que estén muy bien, que estén prosperando en todo, que tengan salud y que el crecimiento espiritual en sus vidas se esté dando cada día con una mayor intensidad. Hoy continuamos con nuestro capítulo número 4 de la carta a los Efesios. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Leámoslo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad. ¡Wow! Es un tema complicado, no es un tema tan fácil como de pronto podría sonar. Vamos a tratar de mirar esa unidad, esos niveles, cómo se pueden dar. No olvidemos que la unidad fue esa oración que hizo nuestro amado Señor Jesús, allí en Juan, ¿recuerdan? Y fue el esfuerzo de todos los apóstoles durante la época de la iglesia de los primeros siglos, guardar la unidad de la iglesia en medio también de tanto ataque, tanta inmadurez en algunos y tanta mala intención en otros. Entonces, este tema de la unidad es muy, muy complejo. Hoy en día es un rompecabezas. Los líderes de la iglesia, las personas mayores de cada ciudad, de cada región, tienen ese conflicto, porque deben solucionar el problema a nivel eclesial, cómo unir la iglesia. Lo que hemos observado por la experiencia que he podido tener en estos años es que nunca se van a poder unir grupos, organizaciones, títulos, letreros, ¿sí? Porque siempre cuando se hace eso, pues van a querer imponer los unos unas cosas, sus nombres, sus membresías, sus tradiciones, sus cosas. Entonces eso va a generar en que al final lo que ya ha pasado, no pueden caminar juntos y cada uno sigue por su lado. Entonces, ¿cómo vamos a unir la iglesia? ¿Cómo vamos a ser coparticipantes en eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque también en esto estás tú involucrado. Solícitos en guardar la unidad. Bueno, yo para abordar ese tema en oración vi que la manera que lo podemos abordar es la unidad comienza desde uno. Creo que cuando los grandes organizaciones durante tantos siglos no han podido unirse, sino cada día se fragmenta y se atomiza más esto, tenemos que pensar que la unidad debe comenzar por nosotros, uno solo, uno desde casa, desde el hogar, hacia. Bueno, para entender un poco la unidad vamos a hablar de lo contrario, que es la división. La división de cada hombre comienza ¿dónde? En el corazón. Todo hombre comienza a dividirse sobre cualquier asunto, pero específicamente de la iglesia, es en su propio corazón, con sus deseos, con sus pasiones, con sus planes, con su Señor en minúscula. La primera sensación de alguien que se va a dividir es que pierde la paz. Pierde la paz con su hermano, con la congregación, con el equipo con que trabaja. Porque la palabra de Dios nos dice que si, por ejemplo, un hermano peca contra otro, ¿qué debe hacer este? ¿Sí? Pues irle a pedir perdón y confesarle la situación y reconciliarse. No debe dejar eso para que se alargue y para que se generen rencillas o orgullos y entren más cosas allí, sino que lo hace. Si es lo contrario, que tú descubres que un hermano tiene algo contra ti, pues tú lo que tienes que hacer es llamarlo, ¿sí? En amor exhortarle, ¿sí? Para que él sea liberado y la relación pueda comenzar a fluir. O igualmente que él se arrepienta de su situación. Pero siempre es la intención de ¿qué? De ganar. El perdón mutuo en la iglesia, entre los hermanos, entre las diferentes situaciones que viven, es crucial. Si no existe perdón, si no existe esa sanidad sobre las heridas que se producen entre unos y otros, que es natural, Dios te trajo a la iglesia para que tú también seas trabajado. Dios también te hace parte de hermanos muy diferentes, porque Él quiere en ti también trabajar tu carácter. Dios quiere trabajar cosas en ti, formar en ti cosas. Es importante entre los hermanos hablar verdad. Es increíble cómo muchas veces la gente trae a la iglesia un comportamiento también de hablar mentiras, ¿sí? Y no estamos hablando de las mentiras que trabajan en el mundo, que sabemos que en el mundo el padre de la mentira es el diablo. Y toda la gente afuera y las organizaciones y los gobiernos se basan en mentiras, se basan en falsedad. Pero en la iglesia sabemos que es el reino de Dios y tenemos otro ambiente, otra atmósfera. ¿Y cuál es esa atmósfera que tenemos? Pues tenemos una atmósfera de verdad. Entonces, aún, ¿cómo estás? Bien, y tú estás mal, pues no está bien que digas eso.
que puedas expresar y abrir tu corazón. Obviamente entendemos que dirás, no, pero yo se lo abro a mi discipulador y no a todas las personas, pero bueno, puedes pedirle sabiduría al Señor para saber cómo contestarle a un hermano, a una persona que se está preocupando por ti, y le puedas tú también explicar la situación. Pero andar con verdad, muchas veces con cosas tan pequeñas como, ¿por qué llegaste tarde? No, eso había un trancón, y bueno, y la conclusión fue que salió tarde. Pues asume la verdad y di, salí tarde porque me ocupé en otras cosas, porque no tengo buen manejo del tiempo, porque tengo que mejorar esto. Pero muchas veces la gente coloca esas mentiras, ¿no? Lo que llamábamos antes mentiras piadosas o mentirillas, pero son mentiras. Esa clase de cosas entre los hermanos definitivamente se tiene que quitar. Tenemos que renunciar a eso, tenemos que ser muy tranquilos en esa parte de poder expresarnos con toda la verdad entre unos y otros, sin necesidad de aparentar nada, porque aquí el Señor conoce todo. Entonces, ¿para qué vamos a aparentarle a un hermano de una situación si no me siento bien? O en ocasiones le dice a uno, estoy mal en esto, y llama al otro y le dice, y los dos hablaron, y dice, pero a mí me dijo que estaba bien, y él no, a mí me dijo que estaba mal. Entonces dice, bueno, ¿a quién le creemos, no? Bueno, en el vínculo de la paz, mientras esté de nuestra parte, tratar de estar en paz con todos, en lo posible, pero tener paz, tener tranquilidad, los hermanos. Entonces, fíjense en cómo es, la paz comienza en casa. Entonces, que la familia, los cónyuges, los hijos estén en paz, estén en tranquilidad, estén viviendo una unidad. De ahí ellos los proyectan a los otros hermanos de la iglesia local que los circundan, ¿sí? Que están alrededor de ellos. Entonces, todos comienzan a vivir lo mismo. La verdad, la paz, la tranquilidad. De ahí a dónde pasa, a los demás hermanos del cuerpo. Y entonces va a ser una iglesia local muy saludable, muy sana, muy transparente, muy tranquila, que muy posiblemente va a comenzar a vincularse a otros grupos que estén más cerca, también con ese mismo vínculo, y enseñándoles o transmitiéndoles. Un cuerpo, un espíritu. Es que somos parte del cuerpo de Cristo universal. Somos parte de esa gran iglesia del Señor. Esa es la iglesia. Somos parte de esa iglesia. Pero es un solo cuerpo, ¿sí? Por eso es que en el grupo de nosotros pues no tenemos un nombre o un letrero. No tenemos ni un solo letrero en toda Colombia puesto con el nombre de nosotros. ¿Por qué? Porque el que le dio el letrero y el que le puso nombre ya fue. Y fue Jesús. El Señor Jesús es el fundador. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el Señor Jesús es el fundador. Ahí está ya todo consumado. Entonces, un solo cuerpo, un espíritu. Un solo espíritu es hablar las mismas cosas. Hablar el mismo mensaje. Hacer las mismas cosas como las estamos haciendo. Estamos hablando de discipulado, estamos hablando de señorío de Cristo, estamos hablando de propósito eterno de Dios. Estamos hablando las mismas cosas, y cuando estamos hablando las mismas cosas, pues tenemos que tener tranquilidad. Estamos andando ¿qué? En un solo espíritu. También hablamos de un solo espíritu porque el espíritu es el que nos une. Definitivamente nosotros como humanos no nos podemos unir, porque nosotros buscamos la independencia, nosotros reyectamos, sacamos a nuestro hermano, buscamos división. Es lo que el ser humano hace. Pero si estamos unidos en el mismo espíritu, pues vamos a sentir las mismas cosas. Y eso es lo que me une a mi hermano, ese espíritu de Dios. El espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque comienzo a necesitar de mis otros hermanos que están alrededor. Claro, tienen que ser hermanos, entendemos eso, esa unidad está entre hermanos. No puede ser entre un hermano y un religioso, un hermano y un inconverso. Es entre los hermanos, los discípulos, los que comienzan a entender el reino de Dios, los que comienzan a vivirlo, a practicarlo, los que comienzan a vibrar por ese reino, por expandirlo. No en hacer su propia voluntad, y como lo hablábamos en otro capítulo, no a sacar la versión de mi iglesia. La iglesia ya está fundada, y la iglesia ya tiene un parámetro, y la iglesia ya Dios le dio un orden. Eso es lo que nosotros les estamos hablando, un mismo espíritu. Bueno, y los que no andan en el mismo espíritu, pues sencillamente están andando ¿en qué? En su propia carne. Y cuando abran en su propia carne, pues ese vínculo con los demás hermanos se debilita. Definitivamente necesitamos lo que vimos en el capítulo anterior: humildad, mansedumbre y amor. Esas tres cosas dan su fruto, y es andar en el espíritu, es tener un mismo espíritu. Lo contrario, ¿qué viene siendo? Los celos, las envidias, los rencores, el orgullo, el egoísmo. Debemos velar constantemente, hermanos, por no caer. Porque en cualquier momento alguno va a sentir eso contra otro hermano, contra los mismos miembros de una iglesia local.
Y la idea no es sentir eso, sino las alegrías, el gozo de que un hermano prospere, de que un hermano sea bendecido, de que un hermano sea nombrado, de que un hermano sea ordenado, de que un hermano... Dios tiene con cada uno control de eso, hermano. Nosotros no tenemos que sentir celos por esa clase de cosas, porque un hermano sea nombrado, un hermano sea puesto, un hermano sea escogido, un hermano tenga, compre, adquiera, sea bendecido. Gloria al Señor por eso. Nuestro corazón tiene que estar tranquilo porque tu corazón y mi corazón deben estar felices con lo que Dios a cada uno nos ha dado. Dios es el que da todo. No hemos hablado de esa confianza. Entonces, esa clase de cosas las tenemos que erradicar en nuestro corazón, en nuestras familias y en la iglesia local. Después de estar unidos entre nosotros, entonces comenzamos a buscar hermanos de otra localidad, de otro sector de la ciudad, donde podamos también tener una clase de vínculos. Es necesario hacer eso. ¿Para qué? Para saber cómo están. De pronto necesitan ayuda y nosotros la podamos brindar. De pronto necesitan lo contrario. Nosotros necesitamos ayuda y ellos no la puedan brindar. Eso es lo que el Señor busca, que la iglesia se comience a unir una parte con la otra, que tengamos este vínculo sin ningún interés, sin ninguna expectativa de, como se diría en el dicho, pisarnos las mangueras, sino por lo contrario, el cuerpo edifica el cuerpo, la iglesia edifica la iglesia, todo bajo los parámetros de la palabra, ¿no? No estoy hablando que usted vaya y busque un grupo sectario que quieren es que usted se convierta a ellos, no, estoy hablando de la palabra, estoy hablando del señorío de Cristo, de evangelio del reino y propósito eterno de Dios. Esos son los grandes pilares de esto. La voluntad de Dios es la unidad de su iglesia. Miremos la oración que hizo nuestro amado Señor Jesús ahí en Juan. Leámosla. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la oración del Hijo al Padre. Y yo te hago una pregunta, amigo. ¿Tú crees que esa oración no va a tener respuesta? Esa oración va a tener respuesta un día, muy pronto. Y vamos a verlo. Ya lo hemos visto. Hemos visto una iglesia unida moviéndose. Nos gustaría más, multitudes, millares. Pero ya hay una gran iglesia unida. Ninguna denominación tiene el número de personas que tiene la iglesia del Señor en unidad en este momento. Ninguna. Pero podemos decir al Señor que esas denominaciones, y si tú haces parte de una denominación, rompan ese muro de hombres y únanse al único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y ser parte de él. Esa es la iglesia. Ese es el evangelio del reino. Y ese es el propósito de Dios para reunir todas las cosas y estar bajo una sola cabeza, que es Cristo, el Kyrios. Oremos por la unidad de la iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo de edificación. Queremos unirnos, Señor, a esa petición que tú hiciste, nuestro amado Señor, y fue la unidad del cuerpo. Señor, oramos primero por nosotros, para que nosotros no seamos instrumentos de división, para que nuestros corazones estén unidos a nuestros hermanos, Señor, estén con paz. Nos unamos, Señor, a nuestro discipulador, a la persona, Señor, que estás colocando ahí en el liderazgo, al obrero, al presbiterio nacional. Señor, que podamos estar ahí unidos, Señor, y que tengamos paz entre nosotros. Que nuestro corazón esté con paz, con tranquilidad. Y después, Señor, podamos buscar ese vínculo con otros hermanos en otros lugares. Es el deseo que hay en nuestro corazón, porque está en tu corazón. Y esta oración la hacemos, Señor, de nuestro corazón a tu corazón, porque sabemos que es tu voluntad. Permítenos ser parte siempre de la unidad en el único cuerpo, que es tu iglesia, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, amado, te animamos mucho a que siempre también estés orando en esa oración que hizo nuestro amado Señor. Oremos por la unidad de la iglesia. Dios te continúe bendiciendo. Chao, chao.